Buenas tardes. Inicialmente agradecer al Centro de Memoria por la invitación para participar en este importante seminario. Cuando uno mira la realidad normativa de Colombia, pues tiene que señalar que puede resultar siendo de los países con una mayor proliferación normativa en el tema de archivos, como también suele ser el país con mayor número de oficinas de derechos humanos en el mundo. Y el hecho de que existan oficinas no quiere decir que exista respeto a los derechos, y el hecho de que exista proliferación normativa no quiere tampoco decir que exista respeto al acceso a la información. Hay unos puntos de partida que creemos son insoslayables y desde los cuales debe partirse, y es que necesariamente el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión hace parte de su patrimonio. En segundo lugar, que el deber de facilitar el conocimiento de las violaciones, investigar las denuncias y proporcionar a las víctimas acceso a un recurso efectivo de conformidad al derecho internacional es un deber del Estado. En tercer lugar, que el derecho a la verdad tiene una dimensión colectiva cuyo fin es preservar del olvido a la memoria colectiva. Y creo que varios de los que siguen después ya han sido referidos por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, y no voy a detenerme en ellos a efectos de no ser repetitivo. El propósito de esta presentación es que podamos mirar cuál es el nivel de aplicación en Colombia de los principios de Naciones Unidas de la lucha contra la impunidad y también de esa normatividad vigente en el tema de archivos. Y que para eso queremos básicamente poder plantear una reflexión a partir de vivencias prácticas que se han dado en el marco de las actuaciones en la representación de víctimas ante el sistema de justicia en Colombia. Uno de los elementos que plantea el conjunto de principios es que el derecho a saber implica la necesidad de preservar los archivos. ¿Y qué pasa en Colombia con este principio? Yo me remitiría al caso del Palacio de Justicia y a la diligencia de inspección judicial realizada el 1 de febrero del año 2007 en las instalaciones de la Brigada de 13, aquí en la ciudad de Bogotá, y en particular en la sección de inteligencia del Ejército Nacional. En dicha oportunidad, buscando archivos de los hechos del Palacio de Justicia del 6 y 7 de febrero del 85, Inteligencia Militar nos decía que durante la inspección a la bóveda de seguridad se hallaron registros, entre otros, cajas sin marcar y sin numerar, que contienen información de cuentas de gastos reservados de los años 96 a 2100, operaciones de inteligencia, cajas con medios audiovisuales. El grueso de la información arrancaba del año 99. Y estas eran las fotos de la bóveda de seguridad del B2 en el año 2007. Cuando volvimos en el año 2013 por el caso de Eduardo Umaña, encontramos que de estas cajas solo existían ya 3. Y volvimos el año 2014 nuevamente con el caso del Palacio de Justicia, y de esta bóveda ya no existía sino una caja. Es decir, que estamos en el proceso de desaparición abierta y descarada de los archivos de la fuerza pública en los casos de derechos humanos. El 22 de mayo del 2013 se hizo diligencia en la Brigada 13 en el marco del proceso por el asesinato del maestro Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en su oficina el 18 de abril del año 98 por personal de inteligencia militar. Y se dejó la siguiente constancia. Acto seguido, se procede a revisar el archivo de la sección de inteligencia. En la revisión se determina que en efecto el archivo no está organizado y en mal estado,
al punto que se halló un libro foliado con los primeros 44 folios mutilados. Esa es la realidad de los archivos de derechos humanos en Colombia. Y esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y que es la realidad que tendría que estar mirando la Comisión Asesora para la Depuración de los Archivos de Inteligencia, ordenada en la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, pero que solo va a dar resultado, nos dicen, en el año 2016. Y mientras tanto, ¿qué? Nos preguntamos nosotros. Y también podría uno mirar la constancia dejada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones el 30 de marzo de 2014, doctora Patricia Linares. Todas son referencias con posterioridad a la nueva ley de acceso a la información de archivos que se determina por el Estado, donde se deja la siguiente constancia que no deja de ser menos dolorosa y dramática. Al preguntarles por los archivos documentales de los años anteriores, y especialmente por el segundo semestre del año 85 y primer semestre del 86, manifestaron que desconocen en dónde se encuentran porque antes no se manejaban los procedimientos establecidos en la Ley General de Archivos, que esos archivos se encontraban almacenados en la antigua estación de San Cristóbal, la cual se inundó en el año 2007 o 2008 y lo único que se salvó fue lo que tienen en dicha bodega a partir del año 93. Esto nos revela una política. Esto nos revela prácticas institucionales donde tiene que plantearse la preocupación, puede ser válido y admisible en un Estado de Derecho que los archivos de derechos humanos sigan bajo el control de los victimarios, porque ese es uno de los grandes puntos sobre el que debe discutir la sociedad en el día de hoy. También podemos mirar lo que señalan los principios de Naciones Unidas sobre que no podrán aplicarse las formalidades con fines de censura. En el caso de Eduardo Umaña Mendoza, se intentó el 29 de mayo de 2014 una inspección judicial a la Escuela de Logística de la Central de Contrainteligencia del Ejército Colombiano, a petición de las víctimas. Y la Fiscalía tuvo que permanecer en la calle 2 horas mientras le autorizaban el ingreso a la recepción de la Central de Contrainteligencia. Después de mucho tiempo, se le permitió el acceso y la respuesta que recibe la Fiscalía General de la Nación. Además, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que creo que si esto pasa con un fiscal delegado ante la Corte, ¿qué va a pasar con el fiscal de una localidad aislada de Bogotá? Si esto pasa con el caso del Palacio de Justicia, ¿qué va a pasar con el asesinato de Pedro Pataquiva? Creemos que aquí hay políticas que están atravesando el comportamiento de la fuerza pública. Y la respuesta que se recibe en dicho momento es, en relación con los archivos de inteligencia, le quiero manifestar que esos deben ser autorizados para su conocimiento por parte del Comando del Ejército. En este momento que se me hace la consulta, desconozco la ubicación de los archivos referidos y aún conociéndolo, requeriría de la autorización del Comando para darlos a conocer. Respuestas de la fuerza pública a las autoridades judiciales. Clara censura del acceso a la verdad. Clara política de encubrimiento ante el crimen institucional. El 4 de junio, en el marco del caso de Eduardo Umaña, la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones dejó esta constancia. Permitido el ingreso a las instalaciones, luego de 2 horas, fuimos atendidas en la recepción de la Central de Contrainteligencia del Ejército Nacional, lugar en el que permanecimos todo el día sin que la suscrita lograra tener acceso a documento alguno. Y es que a los funcionarios les dijeron que hasta que no viniera el encargado de la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Ministerio de Defensa, no podían iniciar la consulta.
Solo 8 horas después se les permitió el acceso a una sala donde habían 25 cajas, pero además a los funcionarios judiciales se les amenazó con que no podían conocer los archivos si previamente no firmaban un acta de reserva previamente elaborada y preimpresa por inteligencia militar. Es decir, los funcionarios judiciales sometidos a la inteligencia y al poder militar. El 1 de octubre, en el marco del caso del Palacio de Justicia, estamos hablando de hechos que están viviéndose en estos días, doctora Patricia. No estamos hablando de la historia de Colombia, estamos hablando de la realidad actual, inmediata, concreta. Y creo que desde ahí es que hay que construir la política pública. El CTI señalaba en la labor de búsqueda de estos archivos que le habían dicho en la DINTE que tenía que ir a buscarlos en la central de contrainteligencia. Que los archivos del batallón Charri Solano ya no estaban en San Cristóbal Sur, donde funcionó siempre el Charri Solano. Profesor Gonzalo, usted recuerda los años 70, las escuelas de operaciones encubiertas se dirigían desde el Charri Solano. En los años 90 se dirigían la conformación de estructuras paramilitares desde la Brigada 20. Hoy lo que hemos constatado es que los archivos del Charri Solano de los 70s, los archivos de la Brigada 20 de los 80s y 90s, nadie sabe dónde están. Otro de los elementos que se plantean en el conjunto de principios es que no se podrá denegar la consulta de archivos por razones de seguridad nacional. 4 de julio de 2014. Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar. En razón a la competencia de la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, me permito informarla a una fiscal que la Constitución política, las leyes y la jurisprudencia ordenan que por encima de todos los intereses, óigase bien, por encima de todos los intereses y competencia, prevalecen el respeto por los derechos fundamentales y la seguridad nacional. Si miramos este pequeño recorrido, pues lo que vemos es que lo que tiene Colombia es una práctica de desconocimiento del conjunto de principios de Naciones Unidas. No hay una práctica que permita hablar en el llamado proceso de transición que se están buscando mecanismos para garantizar la verdad, para garantizar la dignidad de las víctimas y para garantizar la memoria colectiva. Los tribunales deberán consultar libremente los archivos, dice Naciones Unidas. 29 de mayo, Central de Contrainteligencia. La doctora Sandra Rocío Hernández Cruz, quien atiende la diligencia, qué bueno recordar, era la abogada de confianza suplente del general Iván Ramírez Quintero, procesado por las desapariciones del Palacio de Justicia, el mismo del cual Salvatore Mancuso habló que cuando era comandante de la primera división del ejército fue el encargado de promover las estructuras paramilitares en toda la costa norte. La abogada de confianza de este oficial le decía a la fiscalía como funcionaria de inteligencia, quien se desempeña como asesora jurídica de la Central de Contrainteligencia del Ejército, la doctora María Fernanda Reyes, coordinadora jurídica, y de un coronel, quienes nos informaron que para acceder a los archivos de inteligencia de unidades antiguas como el batallón Charri Solano, se debe realizar una solicitud a la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional. Siempre habíamos entendido, y así dice la ley de inteligencia, que la reserva no es oponible a las autoridades judiciales. Que cuando un funcionario judicial decide inspeccionar cualquier lugar público o privado, nadie se puede oponer. Aquí, para poder inspeccionar, se debe tener permiso.
autorización previa y además anuncio de qué es lo que se busca, hecho previamente a la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional. En la misma comunicación de la Jefatura de Inteligencia del 4 de julio del año 2014, se estaba buscando nombres de integrantes del Charri Solano en tanto los elementos iniciales, inclusive la denuncia presentada 30 días antes de ser asesinado por Eduardo Umaña Mendoza, ubicaba que había recibido la información de que 2 fiscales, un investigador del Cuerpo Técnico de Investigaciones y 4 integrantes de inteligencia militar eran los que estaban en el plan para asesinarlo. Se le pidió que dieran acceso a los nombres para verificar la denuncia previa de Eduardo Umaña y la respuesta de la Jefatura de Contrainteligencia es: lo solicitado en cuanto al personal resultaría violatorio de normas internacionales, constitucionales, legales, aunado a los pietóricos pronunciamientos de las altas cortes colombianos. Esta información resulta inviable difundirla a cualquier nivel o ante cualquier órgano de control o investigación. ¿Podemos hablar que existe libre acceso a los tribunales a la verdad? ¿Podemos hablar que existe libre acceso de los tribunales a los archivos? ¿Podemos hablar que existe posibilidad de que la verdad sea elaborada y la memoria sea construida? En tanto, los victimarios sigan siendo los portadores de la memoria del pueblo colombiano va a quedar hipotecada al querer y a los designios de los victimarios. Similar situación fue planteado en la diligencia de inspección del 29 de agosto de 2014, que no voy a leer para no ser repetitivo. En igual sentido, el CTI, el 9 de junio de 2014, contó cómo, después de haber ido al Charri Solano a buscar los archivos y que le dijeron que tenía que ir al Heisy, lo que era el anterior DINTE, ya en la DINTE le dijeron que no, que eso mejor lo encontrara en el Charri porque era allá donde se encontraba. ¿Y quién administra entonces esos archivos? ¿Dónde están realmente esos archivos? Si esos archivos han ido desapareciendo de las instituciones públicas, ¿dónde se encuentran hoy en día? ¿Bajo control de quién? ¿Y con autorización de quién fueron retirados de las unidades militares y policiales? Finalmente, quiero señalar que Naciones Unidas habla que se deberá facilitar la consulta de los archivos en interés de las víctimas. En la inspección hecha en la sección de inteligencia del Ejército Nacional, se dio acceso a 9 CDs. Cuando se fue a hacer el análisis, los CDs que se ponían a disposición de la justicia se encontraban encriptados o se encontraban con llaves que impedían el acceso. ¿Cómo se va a hacer para recuperar los sistemas de claves y encriptación que se han dispuesto sobre estos archivos? ¿De quién va a depender el acceso a los mismos? En el caso de la masacre de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 21 de febrero del año 2005, donde 8 personas fueron asesinadas, entre ellas Santiago, de 18 meses de edad, que fue degollado, una niña de 5 años que fue degollada, otro de 13 años también degollado conjuntamente entre personal de la Brigada 17 del Ejército Nacional, en particular Batallón Vélez, con hombres de Don Berna adscritos al Frente Héroes de Tolobá, caso en el cual el presidente de la República salió a señalar las responsabilidades de la autoría, Álvaro Uribe Vélez, casos en el cual el ministro de la Defensa exhibió documentos públicos y el comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejército pedimos poder conocer en el comando del ejército todos esos documentos, el proceso de elaboración y el proceso de acreditación.
La respuesta que recibimos en el año 2013 frente a archivos del año 2005 es, por parte del capitán encargado del archivo del Ejército Nacional, manifiesta lo que es archivo operacional. No tenemos nada en el archivo central del Comando del Ejército porque primero todo es misional y tiene reserva. Por tanto, nunca se ha hecho la transferencia a nuestro archivo central. Es decir, que no estamos hablando únicamente de los archivos de inteligencia, sino que estamos hablando de los archivos de brigada, estamos hablando de los archivos de comando de ejército. Entonces creo que hoy hay que plantearse la pregunta, ¿dónde está la urgencia de asegurar los archivos? ¿Cuáles deben ser los archivos prioritarios en la lógica de construir memoria de la represión en Colombia? Porque si dejamos descubiertos los archivos de los victimarios, pues difícilmente podemos llegar a la verdad. La periodista y defensora de derechos humanos Claudia Julieta Duque, en el mes de junio de 2014 hablaba de los archivos del DAS. Y hablaba cómo los archivos del DAS también están siendo ya saqueados. Y es que a uno le preocupa que el control documental se deje en manos de quien en el pasado quemaba los libros. Porque yo recuerdo sobre dicho parangón lo que decía un sindicalista en Cali: eso es tanto como poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. Y es que cuando pusieron a la Procuraduría a controlar los archivos del DAS, curiosamente los reciben en el 2002 con 54 gigas de información en medio magnético, y para el año 2014, Michael, ya solo quedaban 91 megas. Aquí no hay solo una práctica de desaparición forzada de personas, sino también de desaparición forzada de archivos. ¿Y por qué no hablar del caso de Alejandro Uribe Chacón, ejecutado extrajudicialmente, líder minero, sindicalista del sur de Bolívar, que fue asesinado y presentado como muerto en combate, y le fueron puestos como prueba del delito un chaleco multipropósitos que él supuestamente llevaba? Cuando pedimos poder analizar ese archivo y que se hicieran cotejos de ADN para mirar restos de sudoración o de cabellos, la respuesta del batallón es: el chaleco fue quemado para evitar propagación de epidemias en las tropas. O los casos de los falsos positivos en el eje cafetero, donde en un año y medio 95 personas fueron ejecutadas por una sola unidad. Un fiscal valerosamente ordenó que le entregaran todos los archivos operacionales, informes de operaciones, antecedentes de las operaciones, y la respuesta del comandante de brigada es: usted solo tiene competencia para conocer un caso y le doy información sobre su caso. Es decir, que aquí estamos con un problema. Y ese problema entonces nos plantea que hoy debemos avanzar como una política pública en la creación de un centro de registro de transición de los archivos de la fuerza pública y organismos de seguridad, que quede bajo el control absoluto de entidades civiles con veeduría, observación y asesoría internacional y control ciudadano. Hoy no puede seguir la memoria estando en poder de los victimarios, y se debe apropiar de manera inmediata recursos para incautar toda la información que aún no ha sido hurtada, sustraída o destruida. El Estado debe comprometerse, si su compromiso es con la memoria, con la reconciliación y con la garantía de no repetición, a garantizar que esos archivos van a llegar al control y conocimiento de la sociedad. En tanto esos archivos no se permita su conocimiento, debo indicar que la garantía de no repetición no tendrá
posibilidades de ser efectiva en tanto esas estructuras criminales que han operado durante 30 años permanecerán allí inactivas. Voy a tomar 2 minutos para cerrar. Adicionalmente, creemos que se hace necesario disponer de equipos de expertos que ayuden en el acopio de esa información, procesamiento y custodia. Y si creemos que no estamos en la capacidad, pues pensemos en la viabilidad de que terceros países u organizaciones internacionales nos ayuden a proteger esta memoria, porque el problema es que quienes cometieron los crímenes en el pasado hoy tienen el poder de seguir actuando libremente. Hoy a las 10 de la mañana el Tribunal Superior de Bogotá confirmó que el general Jesús Armando Arias Cabrales es condenado a la pena de 35 años por las desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia. Pero también el Tribunal Superior de Bogotá nos dijo, ayer intentamos notificar al general en su sitio de reclusión, la guarnición militar, donde se encuentra en el norte de Bogotá, y no fue posible encontrarlo en todo el día. Eso quiere decir que los victimarios del pasado mantienen el poder en el presente. Y sobre dicha base, o somos sensatos con la historia o vamos hacia un despeñadero, haciéndonos un harakiri y haciéndole un harakiri a esta sociedad. Muchas gracias.